El reflejo distorsionado, la invasión de mi realidad digital. Capítulo 1. Puerta abierta. No sé exactamente cuándo empezó a fascinarme la idea de ser visto. No hablo de ser el centro de atención en una fiesta o tener 1000 seguidores en redes. Me refiero a que alguien, un completo desconocido, tenga acceso sin filtro a mis secretos más íntimos, a lo que realmente soy cuando creo que nadie me observa. Todo comenzó una noche cualquiera. Tenía insomnio. El tipo de insomnio que no se cura con té o música ambiental, sino con distracción. Mi celular se volvió mi única compañía confiable, como casi siempre. Navegaba por foros, chats, plataformas en las que rara vez usaba mi nombre real. No tenía por qué. Nadie conocía al verdadero yo y prefería que siguiera así. Fue en uno de esos foros donde lo encontré. O mejor dicho, donde él me encontró. No sé cómo, pero su mensaje me pareció más directo, más humano. Nada de lo típico. ¿Alguien para hablar? O busco amigos. Su mensaje decía: ¿alguien quiere jugar con fuego sin quemarse? Tengo TeamViewer. Solo curiosidad. Me detuve. Lo leí 3 veces. Había algo en ese mensaje que me provocó una mezcla de desconfianza y excitación. El tipo no pedía fotos, no sugería sexo directo, ni proponía intercambios. Solo jugar con fuego. Y yo, en esa noche larga y vacía, tenía un bidón de gasolina emocional en las manos. Escribí: ¿qué quieres hacer exactamente? Tardó en responder, lo suficiente como para que me cuestionara si valía la pena. Pero entonces, solo quiero ver, no tocar. Tú me dejas entrar y yo exploro. Nada más. Tú decides cuánto tiempo. Tú decides si hablas o solo observas. La formalidad me descolocó. Había algo ceremonial en su propuesta, una especie de pacto silencioso. Lo pensé un rato más. ¿Qué podía pasar realmente? Nada que no pudiera controlar. Puedo cerrar la app cuando quiera. Puedo desconectar todo. Puedo apagar el wifi. Yo tengo el poder. Así me convencí. Le pasé el ID y la contraseña temporal de TeamViewer. Nunca había hecho algo así. Ni siquiera había usado esa app para su propósito original, pero allí estaba permitiéndole a alguien, desde sabe Dios qué parte del mundo, conectarse a mi celular. La conexión se activó con un ligero zumbido. La pantalla mostró ese pequeño recuadro que decía usuario conectado, y entonces empezó. Veía el cursor moverse lentamente, como si sus dedos recorrieran mis secretos con una delicadeza perturbadora. No abría las apps al azar. Iba con intención. Primero WhatsApp, luego mis fotos, después Telegram. Yo lo miraba desde la cama, con la pantalla proyectada en la oscuridad de mi cuarto. El único sonido era el zumbido eléctrico del cargador. Me sentía extraño, desnudo, pero en control. Podía cortar todo en cualquier momento. Eso era lo que me decía. Pero no lo hice. Me sentí observado. No como cuando alguien te ve la pantalla por encima del hombro. Era más profundo. Este desconocido estaba viendo quién era yo realmente. Sin filtros, sin máscaras. Mis chats archivados. Mis fotos no enviadas. Mis búsquedas más privadas. Era una disección virtual de mi mente. Y entonces, me quedé dormido. No recuerdo el momento exacto. Solo sé que el calor de la habitación, la luz tenue del celular y ese extraño estado de vulnerabilidad me envolvieron como una manta pesada. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Y me rendí al sueño. Cuando desperté, el reloj marcaba las 6:17 a.m. La pantalla de mi celular estaba en reposo. Me incorporé de golpe, como si hubiera olvidado apagar la estufa o cerrar la puerta de entrada. Revisé la app. La sesión había finalizado. El cursor ya no estaba. La conexión se había cerrado. Habían pasado 4 horas. 4 horas en las que ese tipo tuvo acceso a todo mi teléfono. Todo. Mi galería, mis conversaciones, mis notas, mis grabaciones de voz, mis fantasías guardadas en borradores, mis fotos no enviadas, mis listas de reproducción privadas, incluso mis archivos ocultos. Nada que requiriera contraseña estaba comprometido. Pero lo demás era como dejar la puerta de casa abierta y que alguien caminara por cada habitación, abriera cada cajón, se acostara en mi cama, oliera mi ropa interior. Me senté con el celular aún en la mano. No sabía si sentir vergüenza, miedo o algo más. Morbo. Sentí un cosquilleo extraño en la piel, como una descarga suave. ¿Qué vio exactamente? ¿Cuánto tiempo pasó en cada aplicación? ¿Guardó algo? ¿Se lo mostró a alguien más? ¿Se mandó algo a su correo desde el mío? ¿Me estudió como un caso? ¿Me deseó? ¿Me juzgó? Me estremecí. La idea de que alguien me haya explorado por dentro sin yo estar consciente me pareció retorcidamente atractiva. ¿Qué tipo de mente tenía que tener para excitarme con eso? Pero no podía evitarlo. Algo en mí lo deseaba desde antes de dormir. Busqué su usuario en el foro. Había desaparecido.
Cuenta eliminada. Eso me asustó, y al mismo tiempo me obligó a buscar más. Capítulo 2. Ecos digitales. Los días siguientes fueron como caminar con una piedra en el zapato. Sabía que estaba ahí, podía ignorarla por ratos, pero en algún momento la incomodidad volvía y con ella, una pregunta que se repetía como eco en mi cabeza. ¿Qué hizo con lo que vio? El anonimato puede ser una bendición o una maldición. En mi caso se estaba volviendo una condena. Cada vez que recibía una notificación, sentía que podía ser él. Una señal, un mensaje cifrado. Algo que dijera, te conozco más de lo que crees. Revisé cada rincón de mi celular buscando rastros, archivos modificados, fechas de acceso, apps abiertas. Todo parecía normal, intacto. Pero no me creía esa historia. Sentía que algo se me escapaba. Esa madrugada volvió el insomnio. Me conecté al mismo foro, esperando que el usuario hubiera dejado alguna pista, una cuenta alterna, una firma escondida. Nada. Pero en el subforo de confesiones, un nuevo post llamó mi atención. No tenía título, solo una línea. Algunos secretos deberían quedarse dormidos. Otros suplican ser vistos. Mi pecho se contrajo. Hice clic. Dentro había una historia escrita en primera persona. Cortita, apenas unas pocas líneas, pero suficiente para que mi corazón diera un salto. Tu cama era roja. Tu galería, oscura. Tu mente, un laberinto de espejos. No toqué nada que no me ofrecieras, pero vi más de lo que pensabas. La próxima vez quédate despierto. No había nombre ni firma. Solo eso, pero lo supe. Era él. El tono era el mismo. Esa mezcla de cortesía y perversión. Esa forma de escribir que parecía una caricia con filo. El hecho de que supiera el color de mis sábanas no me dejó duda. Ese tipo no solo vio, observó, memorizó. Y ahora me hablaba en clave. Intenté responder el post, pero había sido cerrado minutos después de publicarse. Ya no se podía comentar. Otro rastro que desaparecía. La moderación tampoco sabía nada. Usuario anónimo, publicación fugaz. Fue todo lo que me dijeron. El resto de la semana algo en mí se quebró. Me volví obsesivo. Empecé a revisar constantemente mis archivos, mis correos, mi nube. Cada mensaje recibido lo analizaba como si tuviera doble intención. Escuchaba mis propias notas de voz, tratando de adivinar si habían sido escuchadas con lujuria o burla. Revisaba el historial de actividad, de mis cuentas. Nada. Pero yo sabía que había pasado algo. Lo que no sabía era qué. Y fue esa duda la que empezó a consumir mi mente. No la certeza del daño, sino el misterio del acceso. La forma en la que ese desconocido no solo se metió en mi teléfono, sino que parecía haber entrado en mí. Una madrugada, no aguanté más. Volví a instalar TeamViewer, pero esta vez fui yo quien dejó abierta la sesión por voluntad. Abrí la app, mostré la pantalla principal. Puse una nota digital que decía, estoy despierto. ¿Quieres volver? Y apagué la luz. El celular quedó encendido, sobre la mesa de noche. El cuarto en silencio, mi cuerpo alerta. Quería ver si algo pasaba. Si esa conexión, como un amante prohibido, volvía a tocar mi puerta. Pasaron 30 minutos. Luego una hora. Y de pronto, clic. Una vibración corta. Un cambio en la pantalla. Usuario conectado. Me congelé. No era una notificación automática. Era él, no había manera. El cursor se movía de nuevo, con esa misma lentitud casi erótica. Recorría los iconos como si acariciara mi piel a través de la pantalla. Esta vez yo no estaba dormido. Estaba mirando. El cursor se detuvo sobre mi galería. La abrió. Empezó a recorrer las imágenes lentamente, una por una. No se saltaba ninguna. Algunas eran capturas inocentes, otras no tanto. Selfies a media luz, fotos con ángulos sugerentes, recortes que nunca envié, memes que solo compartía con 2 personas, fotos de mi cuerpo, tomadas con una intención que ahora parecía revelarse. Yo no podía moverme. Era como estar en una vitrina, como estar en una habitación con alguien que te ve, te analiza pero no dice una sola palabra. El cursor salió de la galería y entró a mis notas. Leyó mis pensamientos guardados, mis frases no publicadas, mis confesiones de madrugada. Leía todo, y yo lo dejaba. No corté la conexión. Al contrario, la reforcé. Capítulo 2, parte 2, sin permiso. Esa noche fue el principio del fin. O tal vez ya lo había sido desde que le di acceso por primera vez. No lo sé. Las líneas se han ido desdibujando desde entonces. Después de que vi cómo navegaba por mi teléfono con esa calma quirúrgica, cerré la sesión. Apagué la app. Desinstalé todo. No quería más juegos. O eso me repetía, aunque una parte de mí lo deseaba más que nunca. Los días siguientes no fueron como los anteriores. Fueron peores. Empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Un mensaje nuevo en mis notas, uno que no había escrito.
No necesitas invitarme. La puerta sigue abierta. Pensé que era una alucinación. Lo borré. Reinicié el celular. Escaneé todo. Nada. Pero al día siguiente otro apareció. ¿Te gusta mirar o prefieres ser visto? No sabía cómo lo hacía. Juraba haber cerrado todo. No tenía ningún acceso activo. Cambié contraseñas. Revisé permisos. Llamé incluso a soporte técnico. Nadie encontró anomalías. Según todos, mi celular estaba limpio. Pero no lo estaba. Porque 2 noches después, a las 3:12 am, el celular se encendió solo. Yo estaba durmiendo, de lado, con la cara hacia la mesa de noche. El brillo de la pantalla me despertó, como una linterna apuntándome directo al rostro. Y ahí estaba, el cursor, moviéndose, abriendo mi galería. Otra vez, mi cuerpo se quedó inmóvil. El corazón me retumbaba en los oídos. Me incorporé, sudando, mientras la pantalla mostraba mis fotos más recientes, unas que ni siquiera recordaba haber tomado. Deslicé el dedo para cerrar la app, pero no pude. No me dejaba. Era como si el control ya no fuera mío. Apagué el celular por completo, y al encenderlo, 5 minutos después, una sola foto había sido agregada a la galería. Una captura de mi rostro mientras dormía. La imagen era perfecta, desde el mismo ángulo en el que había estado recostado, pero yo no había activado la cámara. Nadie más vivía conmigo. Y la cámara no tenía registros de actividad, solo la imagen, silenciosa, espantosa. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Ya no era solo un juego, ya no era solo morbo, ahora había miedo real. Sentía que había soltado un animal dentro de mi casa y no sabía cómo volver a encerrarlo. Durante una semana intenté alejarme del teléfono. Nada funcionó. A veces lo encontraba desbloqueado sin explicación, otras con apps abiertas que no usaba desde hacía meses. Un día, alguien se había metido en mi cuenta de Telegram desde otro dispositivo. El mensaje decía: sesión iniciada en otro lugar, ubicación desconocida. El acceso fue cerrado en segundos, pero alguien estaba entrando. Ya no necesitaba que yo lo autorizara, y entonces empecé a sentirlo en el cuerpo. Me dolía la cabeza cuando el celular estaba cerca. Tenía pesadillas con un cursor flotando sobre mí, como si mis pensamientos pudieran ser tocados y arrastrados con solo un clic. Un día, desperté con la cámara frontal activa. Estaba grabando. Tiempo de grabación: 00:12:47. El archivo de video estaba guardado en una carpeta llamada Mirror You. Lo reproduje, y fue la peor decisión de mi vida. Capítulo 2, parte 3. El video. El archivo estaba ahí, esperando a ser abierto, como una caja fuerte sin cerradura. 00:12:47. 12 minutos. Grabados mientras dormía, o mientras creía que dormía. Le di play. La pantalla se volvió negra al principio. Solo el zumbido ambiental del cuarto, mi respiración, y un sonido que no había escuchado nunca en persona. Tecleo suave. No en el celular. En un teclado físico. Los primeros segundos solo mostraban oscuridad. El lente estaba cubierto o apuntando a un ángulo muerto. Pero en el minuto 02:11, la cámara se ajustó. Una figura comenzó a asomar en el reflejo de la pantalla. Apenas un destello. Algo que no debería estar ahí. Retrocedí. Reproduje cuadro por cuadro. Ahí estaba. Una sombra. Una silueta humana, dentro del reflejo. Pero el ángulo no tenía sentido. Era imposible. Mi celular estaba apoyado contra la pared. Nadie más podía estar reflejado a esa altura, desde esa perspectiva. Y sin embargo, algo se movía ahí dentro. No era una ilusión. No era un fallo, era él. El desconocido ya no era un simple observador. Estaba presente, de alguna forma que mi mente no lograba explicar. La grabación continuaba. En un momento, a los 8 minutos, mi cuerpo empezó a moverse. Lo vi en el video. Me giraba como si estuviera incómodo, como si mi inconsciente supiera que algo estaba mal. Y entonces, a los 9 minutos exactos, la cámara cambió sola de lente, pasó a la trasera, sin que nadie la tocara, y enfocó directo a la puerta de mi habitación. Al principio no se veía nada, oscuridad, silencio. Pero en el minuto 10:43, la manija se movió, levemente, como si alguien del otro lado la acariciara, como si estuviera esperando entrar. Yo seguía dormido, o eso creía, y luego la puerta se abrió, solo un poco, lo justo, suficiente para que una figura asomara la cabeza, con un movimiento lento, imposible de describir. No era una persona, no completamente. Tenía forma humana, sí, pero el rostro era borroso, como si estuviera hecho de píxeles mal renderizados, como si fuera una imagen digital, materializada. Me quedé sin aliento. El video seguía. La figura no entraba más, solo observaba. Y al final, cuando la grabación estaba por terminar, la cámara volvió a cambiar de lente y enfocó mi rostro.
y mis ojos estaban abiertos. No recuerdo haber estado despierto, pero ahí estaba mirándome, mirando directo al lente, sonriendo. El archivo se cerró solo. Intenté volver a abrirlo. Había desaparecido. Busqué la carpeta, vacía. Busqué en archivos recientes, nada. Como si todo hubiera sido una alucinación. Pero yo sabía que no lo era. Porque esa misma noche, antes de dormir, escribí un mensaje en mis notas. Estoy perdiendo el control. Creo que él no es humano. Creo que no fue solo TeamViewer. Él está aquí. Y esa nota también había sido borrada. Solo quedaba una nueva. Una sola línea. Gracias por dejarme entrar. Ahora soy parte de ti. Me temblaban las manos. Me levanté. Quise salir del cuarto. El celular vibró una vez. Solo una. Y en la pantalla apareció una notificación de una app que no tenía instalada. MirrorU ha sido actualizado. Capítulo 3. Reflejos rotos. La sensación de estar siendo observado nunca me dejó, y las imágenes del video siguieron en mi mente, como una pesadilla recurrente. Me costaba creer lo que había visto, pero el miedo era tan palpable que me consumía. Había perdido el control, y aunque trataba de racionalizarlo, todo parecía indicar que ya no estaba solo en este mundo. Algo había cruzado la línea. La notificación de MirrorU ha sido actualizado, seguía resonando en mi cabeza. Miré mi celular una y otra vez, esperando encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo, pero no encontraba nada más. Al principio pensé que tal vez alguien me estaba jugando una broma macabra. Quizá había instalado alguna aplicación por error, o me estaban hackeando desde otro lugar. Pero cuando la puerta se abrió sola esa noche, supe que ya no era algo físico. Ya no era un hacker. Ya no era una simple invasión de privacidad. Era algo más profundo. Algo que trascendía la tecnología. No pude dormir esa noche. El frío me calaba los huesos, y cada vez que cerraba los ojos sentía su presencia. Esa figura, esa imagen distorsionada de un ser que no encajaba en este mundo, se asomaba en mis pensamientos como una sombra esperando a apoderarse de mi alma. Desperté al día siguiente con una sensación extraña. Mis manos temblaban. Algo había cambiado. Algo dentro de mí ya no estaba bien. Como si hubiera sido tocado por algo que no comprendía, algo que había entrado en mi vida a través de las grietas de mi propio teléfono. La sensación de estar observado se intensificó. No podía escapar de ella, aunque intentara irme al trabajo o caminar por la ciudad. Las calles estaban llenas de rostros que ya no me parecían humanos. Los ojos de las personas parecían fijarse demasiado en mí, como si me conocieran de alguna forma, como si ya estuvieran al tanto de todo lo que había sucedido. Esa tarde recibí una notificación. Esta vez no fue del teléfono, sino de un correo electrónico. Era un mensaje sin asunto. Solo contenía un archivo adjunto titulado MirrorU. Sabía lo que significaba. No necesitaba abrirlo, pero lo hice. El archivo se descargó y apareció como una serie de imágenes. Comencé a verlas, cada una era más perturbadora que la anterior. Algunas mostraban partes de mi habitación, desde ángulos que no recordaba haber visto. Otras eran fotos de mí, tomadas mientras estaba despierto, pero de alguna manera no las había notado. Fotos que parecían capturadas en momentos que no recuerdo haber vivido. Mis ojos se detenían en la pantalla, absorbidos por la inquietud creciente. Y luego llegó la última imagen. Era mi rostro, exactamente igual al que había visto en el video. Solo que ahora, la distorsión era más evidente. No tenía rasgos humanos. Era una máscara, un rostro completamente blanco, con una sonrisa amplia y vacía que no me pertenecía. Los ojos eran demasiado grandes, y el fondo era un vacío digital, como si mi reflejo estuviera atrapado en una dimensión ajena. En ese momento, comprendí la verdad. No había sido yo el que había permitido todo esto. Algo se había apoderado de mi teléfono, algo que no tenía explicación lógica. Esa figura, esa distorsión, no era un hacker ni un fantasma, era algo más allá. Algo que había cruzado a través de las fibras digitales, aprovechándose de mi curiosidad, de mi inseguridad, para tomar forma en este mundo. No pude gritar, no pude moverme, solo miré esa imagen. Mi reflejo, distorsionado, observándome desde una dimensión que no era la mía, y en ese momento, entendí que ya no estaba solo. La oscuridad comenzó a tragarse la luz del día, y el aire en mi habitación se volvió denso, pesado. El celular vibró de nuevo. Esta vez no era una notificación, era una llamada. La pantalla mostraba un número desconocido, uno que jamás había visto antes. El teléfono sonó insistentemente. Algo me decía que no respondiera, pero no pude evitarlo. Lo acepté. La voz del otro lado no era humana, no era un susurro. Era algo más profundo, algo digital, como si fuera una transmisión entre mundos. La voz no me dijo nada claro, solo una secuencia de palabras sin sentido, un murmullo entrecortado que me heló la sangre. Pero luego una frase destacada. Ya no puedes salir.
estás dentro. Y ahí, el teléfono se apagó solo. Mi cuerpo temblaba. Las paredes comenzaron a crujir. El cuarto empezó a distorsionarse, como si todo a mi alrededor fuera digital, pixelado, roto. No podía ver con claridad. Las sombras de la habitación se alargaban y distorsionaban, como si el espacio estuviera siendo absorbido por un vórtice de datos. Era él, era todo un juego. Y ahora yo era parte de él.